Shalom a la nación de Israel. Bienvenidos a otro segmento de los discípulos. Mi nombre es Malakaya, aquí con el instructor. Asnapash. La clase de ahora se llama Memorial de Simón. Memorial de Simón. Exacto, el Memorial de Simón. Como aquí van a tener, estamos en Estados Unidos, no van a tener el Día de Memoria. Viene la última semana de mayo. Qué coincidencia que a la misma vez es cuando básicamente como una semana antes, de acuerdo a la escritura, de acuerdo a la historia de Israel, tenemos un memorial que significa algo a nuestra gente, a nuestro pueblo y al Altísimo. Vamos a empezar con Job 8:8 y después Romanos 15:4 para ver qué es lo que dice la escritura del pasado, porque mucha gente tiene problemas diciendo, oh, eso ya está en el pasado, o eso ya no, ya fue de, ya se olvidó, quedó olvidado, o por qué no lo olvidas. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra del Altísimo, acuerdo a historia de nosotros, o historia básicamente, la historia. Este es Job 8 y versículo 8. Porque pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ellas. Eso te está diciendo que preguntemos de las generaciones pasadas. Porque imagínese, si uno no sabe de dónde viene, ¿cómo va a saber a dónde ir? Es algo que se oye comúnmente en el mundo. Pero la escritura te está diciendo lo mismo. Te está diciendo que es necesario inquirir de los antepadres. Acuérdese, venimos de una descendencia de ciertas personas. Todo mundo viene de la creación. Jehová los creó por tres hombres distintos, Shem, Ham y Japheth. De esas tres personas viene todo el mundo. So es necesario entender nuestro pasado. Continúa. Romanos 15:4. Este es el libro de Romanos capítulo 15 versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Escucharon eso? Eso dice, lo que está escrito en esta escritura, que fue escrita antes, fue escrita para nuestra enseñanza, para darnos consejos, instrucción de lo que tenemos que hacer, también para entender por qué estamos en la situación que estamos y cómo salir de la situación en que estamos, que es una situación de maldición. Continúa. A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras... ¿Escucharon eso? Eso dice, al fin que por medio de la paciencia, ¿y qué? Y la consolación de las Escrituras... Consolación. Nuestro pueblo ocupa mucho consuelo. Imagínense tantas cosas que nos suceden. Inexplicables, ¿no? Oh, era inocente la niña. Oh, fue inocente el muchacho. No tenía nada que ver. Pero cuando empezamos a leer la escritura, la inocencia viene cuando uno sigue las leyes. Mientras no está uno en la ley, no se puede considerar inocente, porque somos culpables del pecado. O sea, disculpen, cuando uno sigue la palabra es cuando no es culpable de la transgresión de la palabra. So, mientras uno no entiende eso, vive en este mundo sin conocimiento de nada. ¿Por qué? Porque no estamos viendo lo que está en la escritura acuerdo a nuestro pasado y la instrucción que nos dejó para vivir de una manera pacífica. Lee esa última parte otra vez, por favor. Dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Exacto, la esperanza. So, vamos ahí, leamos Jeremías 6:16. So, acuérdense, estoy sacando estas escrituras antes de ir a la historia del Memorial de Simón para entender el significado y la importancia que existe y que nos dio a entender el Altísimo de saber y conocer nuestra historia, nuestro pasado. Leamos Jeremías 6:16. Jeremías 6 y 16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Eso se dice, mira al pasado, mira los caminos de los antiguos, busca y mira a encontrar el buen camino, busca ver cuál es el buen camino.
Léelo otra vez del principio, por favor. Sí, versículo 16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Exactamente. Y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Escucharon eso? Mas Dice, andar por él y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Lee? Pero mire cómo contestamos, disculpa. Mas dijeron, no andaremos. Es lo mismo que nos contestan ahora en día. Sabes que esa Biblia no. Mi Biblia dice diferente. Mi relación con el Altísimo, con el Padrecito, con el Padre, con Jehová es personal. No, aquí te está diciendo claramente, no hay ninguna cosa personal o privada con Jehová. Todo Él lo puso así, a la luz clara, para que todos sigamos acuerdo a una escritura, a una ley, que en la primera de Corintios 1:10 te dice que todos estemos de la misma mente, del mismo pensamiento. ¿Cómo vamos a tener eso cuando cada persona quiere tener su relación privada, su propia relación privada con el Altísimo? Él no tiene ninguna relación contigo cuando piensas así. Aquí te dice otra vez que dice, pues también sobre vos, disculpa, ¿dónde estamos? Aquí, en el versículo 16, al final dice, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma, mas dijeron, no andaremos. Vamos de ahí a Salmos 91. ¿Qué está hablando de este descanso? ¿Qué significa? ¿Cómo se llega? Este es el libro de Salmos 91 y versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. ¿Escucharon eso? Es que es básicamente cómo uno está habitando con Jehová. Lee la primera parte, por favor. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Esa parte, en quien confiaré. Pero para entender un poco más eso, vamos a Juan 14:15. Porque obviamente es que significa que le estás mostrando amor al Altísimo, por medio del que Él dejó ser la puerta a Él, que es Jesucristo. Y miren lo que Jesucristo dice, acuerdo al amor, acuerdo a la obediencia, acuerdo a estar en el lado bueno de Él. ¿Cómo se consigue eso? Este es libro de San Juan 14:15. Si me amas, guarda mis mandamientos. Así de fácil, ¿no? Entonces vamos de ahí a Hebreos 4. Para conseguir este descanso y todo, tenemos que buscar de los pasos antiguos, de las historias antiguas, buscar el bien, y después el bien traerá ese descanso, esa paz. Y esa paz, ese descanso solo viene por medio de ¿qué? De la obediencia que Jesucristo acaba de decir en Juan 14:15. Si me amas, sigue mis mandamientos. Vamos a Hebreos 9-16. Este es el libro de Hebreos capítulo 4 y versículo 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Eso dice, entonces sobra todavía un reposo más para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Acuérdese, Jesucristo entró a ese reposo después de que siguió la ley y obedeció todo mientras él vivía aquí como uno de nosotros. Después murió, resucitó y entró a ese reposo con el Altísimo. ¿Lee? Y entonces dice esto a nosotros. Procuremos, Dice, procuremos, pues, entrar en aquel reposo. Exacto, y déjame ver a ver si puedo conseguir la definición de procurar. Porque mucha gente mira, procurar, bueno, pues si puedo, bien, y si no, pues ya que. Déjame ver. Procurar.
procurar, dice, intentar conseguir o lograr un objetivo o un fin. Después dice hacer diligencias o esfuerzos para que suceda lo que se expresa, conseguir o adquirir algo. So, a lo que es aquí dice hacer diligencias o esfuerzos. Esfuerzos. Piensen en esa palabra. Hay que hacer esfuerzos para poder llegar a ese, ¿cómo se llama? A ese estado de reposo, a ese estado de paz. So, ¿cómo se hace eso? En inglés dice, ¿qué es lo que dice en inglés? ¿Qué es la palabra que se usa en inglés? Dice, let us labor, therefore, to Let enter. us labor. Déjanos trabajar, laborar. So, es lo que está diciendo la palabra. Acuérdense, la cubrimos hace unas cuantas clases de cómo leer y entender las escrituras con concordancias. Tiene que uno ver, ¿cómo se llama? La concordancia, el significado, la raíz de la palabra para poder entender en sí exactamente qué es lo que está diciendo la palabra en ese precepto. So, léelo otra vez en español. Versículo 11. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Desobediencia, ajá. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas hasta y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Exactamente, vamos a parar con eso. So, ahora vamos a Primera de Macabeos, ya que nos explicó la razón de que tenemos que buscar en los libros de los pasados, buscar a nuestros antepasados, sabiendo, imagínense si no sabemos que descendíamos de Abraham, si no supiéramos la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, entonces se nos hiciera más difícil entender cómo es que la escritura nos dice que somos más que conquistadores, porque podemos ver a nuestros antepadres cómo conquistaron cosa tras cosa, nación tras nación, y así sucesivamente. So, ahora vamos a leer un poco de estas familias que casi nadie conoce y nadie celebra, pero todo el mundo sabe y conoce la palabra, aunque sea Hanukkah, que viene de descendientes judíos y todo eso, pero no sabemos que esos fueron nuestros antepadres y no los padres de esos impostores, y que la escritura te explica exactamente la razón por cual la tenemos que celebrar y la historia de qué es lo que pasó y qué es lo que estamos celebrando. So, vamos ahí a Primera de Macabeos 1:1. Este es el primer libro de Macabeos, capítulo 1 y versículo 1. Alejandro de Macedonia, hijo de Filipo, partió de su país y derrotó a Dario. So, este es en el año más o menos 333 antes de Cristo. Continúa. Rey de los persas y los medos. So, los persos y los medos, acuérdense, era el imperio que le siguió a Babilonia. Era el segundo imperio que Daniel vio por medio de la profecía que le mostró Jehová. So, este es no Babilonia, pero es los persos y los medos que derrotaron en el libro de Daniel a el Nebuchadnezzar, el rey de Babilonia. Ahora viene, esta es profecía, la misma profecía que se lee en Daniel 7, se me hace 8, 7 capítulo 8 también, está aquí, ¿cómo se llama? Cumpliéndose. So, pasó Babilonia, que fue el primer imperio. Después vino los persos, los medos. Ahora viene este imperio, que es en el año más o menos 333 BC, y vamos a ver quién es y de qué se trata. Continúa. Dice, y reinó en lugar de él. So dice, reinó en lugar de Dario, el perso, el rey de los persos y los medos. Continúa. Primeramente fue rey de Grecia. Emprendió muchas guerras. So, este hombre es Alejandro de Macedonia, el primero de Grecia, que es lo que la escritura estaba profetizando que iba a suceder.
Esto es básicamente cuando el hombre, no sé cómo se lo refieren ustedes, si europeo, gringo, estadounidense, español, lo que sea, el descendiente de Esaú. Este es este hombre. Este es cuando Esaú empezó a gobernar, que viene siendo, para hacerla más fácil, la raza blanca, como se la conoce. La raza blanca. Esto es Alejandro de Macedonia, el primero que vino siendo el rey, el emperador de Grecia. El rey de Grecia, disculpen, en el año aproximadamente 333 antes de Cristo. Lo pueden buscar en sus libros de historia, pero para entender qué es lo que está sucediendo. Continúa. Se apoderó de ciudades fortificadas, mató a varios reyes de la región, llegó hasta los lugares más apartados de la tierra y saqueó muchas naciones. Después de toda la tierra quedó en paz bajo su dominio. Y Alejandro se llenó de orgullo y soberbia. Exactamente, él fue a gobernar. Ustedes pueden ver videos de cuánto él no pudo básicamente apoderarse. Pero detén eso y dame la escritura de Job 9:24. Muchas veces la sacamos, pero creo que no podemos entender claramente cómo es que esto sucedió. Esto es la profecía que estamos leyendo aquí. Es lo que dijo aquí Jehová que iba a suceder y que lo hizo pasar, hizo hacer esto en este año, en el año más o menos 333 BC. Mire lo que dice Job 9:24. Job 9:24. La tierra es entregada en manos de los impios. Eso dijo, la tierra es entregada en manos de los impios. Acuérdense, el mundo no era corrupto como va a ser en estos años, empezando con el imperio de este hombre. Vamos a leer en la escritura hasta cómo lo describe la palabra. Pero básicamente esto, que el mundo ha sido dado literalmente en las manos de los impios, es aquí cuando está sucediendo eso. Porque desde ese entonces el edomita o la nación de Esaú, la raza blanca, ha estado en poder y en gobierno por causa de la desobediencia que hizo la nación de Israel contra el Altísimo. Por eso Job 8:8, Romanos 15:4, Jeremías 6:16 nos dice que es necesario buscar de nuestra historia, entender lo que el Padre nos dio para hacer, para no estar en el lugar, en la situación en que estamos ahora en día. Y hemos estado desde 333. Continúa. Y él cubre el rostro de sus jueces. Si no es él, ¿quién es? ¿Dónde está? Exactamente, que es este hombre, Esaú. Empezando con este de Macedonia, que fue el primero. Habían estado luchando por tomar esa posesión de rey y de gobernar. Pero hasta este año, acuérdense, todo está en el tiempo del Altísimo al final del día. Este año, este tiempo es cual escogió Jehová para que todo esto se empezara a cumplir. Por eso, si uno entiende la escritura, entiende que estamos en los últimos días. Ya lo pueden ver ahorita, el imperio de ellos están peleándose entre ellos mismos. Todas las naciones, los asiáticos, incluso ellos mismos, porque son los mismos, rusos, están contra el poder principal que es aquí los europeos o la raza blanca de los Estados Unidos, la potencia mundial. Vamos de ahí, bríncate al versículo 7 al 15, por favor. Versículo 7. Este Alejandro está gobernando. En 12 años pudo tomar posesión del mundo entero. Y a ver qué más pasa. Este primer libro de Macabeos, capítulo 1, versículo 7. Después de un reinado de 12 años, Alejandro murió. Después de 12 murió. Entonces sus generales tomaron el poder, cada uno en su propia región, y tras la muerte de Alejandro fueron coronados como reyes. Permítame con eso. Él tenía cuatro comandantes, ¿no? Y para que sepan más o menos las regiones que se les dejó a cada uno son estas. Ptolomeo estaba gobernando en Egipto, básicamente África, ¿no? Cassander, Macedonia, Grecia, todo ese lugar. Lysimachus estaba en Asia Menor y Trace. Y Seleucid estaba en Asia, Siria, Babilonia, Persa, Mesopotamia, India.
So, todo ese mundo, el mundo antiguo, uno de estos generales fue dado una sección cada uno para gobernar. Continúa. Dice, y tras la muerte de Alejandro, fueron coronados como reyes, lo mismo que sus descendientes después de ellos, durante muchos años. Y así llenaron de calamidades la tierra. ¿Escucharon eso? ¿De bendiciones? De calamidades. Exactamente. Eso, por eso cuando Job 9:24 te dice lo que te dice, es porque iba a cumplirse y se empezó a cumplir en estos días. Eso dice, y así cada uno de ellos, no uno que otro, sino cada uno de ellos, llenaron de calamidades la tierra, que es lo único que ha podido hacer esta nación desgraciada desde el principio. Es lo único que tienen en el espíritu. Si no lo creen, miren las leyes ahora en día, pónganse al día y van a ver que nada positivo sacan estos estafadores. Y aquí dice, más que calamidades trajeron a la tierra. Lee. Versículo 10. Mire lo que pasó aquí. Esta ya la hemos, la destrucción de Nicanor. Hicimos esa lección, ¿no? Sí, la hicimos para Hanukkah, para los días de la fiesta de luces, que fue en más o menos noviembre, en diciembre. So dice, aquí va a introducir Antíoco, conocido como Epifanes, trae cosas bárbaras a la nación de Israel. O sea, cosas contrario a lo que el Padre Altísimo nos había instruido. Dale. 10. Versículo 10. De esa raíz salió un retoño, el malvado Antíoco Epifanes. ¿Escucharon eso? No dijo el justo, algo positivo, sino que dijo el malvado Antíoco Epifanes. Acuérdense de este nombre, lee. Hijo del rey Antíoco, que había estado como rehén en Roma y empezó a reinar el año 137 de la dominación griega. Por aquel tiempo aparecieron en Israel renegados que engañaron a muchos descendiéndoles. Hagamos un pacto con las naciones que nos diciéndoles. Engañaron a muchos diciéndoles. Estas son gentes de Israel. Dice, por aquel tiempo aparecieron en Israel renegados. Gente como ahora en día, sabes que a la fregada con esa escritura, a la fregada con la Biblia, a la fregada con todo lo que es del Altísimo. Renegados. Eso dice, en Israel renegados que engañaron a muchos, como ahora en día, nada nuevo debajo del sol, diciéndoles, ¿qué les dijeron? Hagamos un pacto con las naciones que nos rodean. Imagínense eso, lo mismo que ahora en día. Celebremos, en vez de celebrar el memorial de Simón, ¿sabes qué? Ese fin de semana vamos a tener una gran carne asada, van a venir los primos, las tías, mi abuela, mi mamá, y vamos a tener una gran asada, costillitas de ¿cómo se llama? De puerco, vamos a tener ahí shish kebabs de camarón, cócteles de abominación. Es lo mismo que está explicando aquí la escritura que estaban haciendo estos israelitas renegados en esos días. Dice, vamos a hacer pacto en vez con otras naciones, lee. Que nos rodean, porque desde que nos separamos de ellas nos han venido muchas calamidades. Imagínense lo que piensan estos inteligentes, ¿no? Porque dice, desde que nos alejamos de estas naciones, que es lo que muchos de nuestras gentes dicen, no, pero yo tengo que trabajar el sábado. Si no trabajo el sábado, mi familia no come. Mi jefe no me da descanso el sábado. Le damos más poder a las naciones que al Altísimo. Un ejemplo mínimo, pero es grande, porque la muerte viene por faltarle respeto al sábado. Mire cómo nuestra gente reaccionó a estas cosas en esos días. No todo, obviamente, porque aquí están malvados, renegados de Israel, haciendo lo contrario al Altísimo. Dice, juntémonos porque desde que nos separamos de ellas nos han venido muchas calamidades. Ignorancia. Continúa. A algunos del pueblo les gustó esto. Como siempre. Y se animaron a ir al rey. Y éste les dio autorización para seguir las costumbres paganas. Igual que tienen aquí los homosexuales en Estados Unidos, los transexuales, los que no tienen sexo porque se dominan lo que quieran.
O sea, todas esas estupideces, porque es lo que es lo mismo que estaba sucediendo aquí, los mismos derechos que le estaba otorgando Grecia. Porque Grecia, los padres de los descendientes de Grecia son los mismos que están aquí ahora en Estados Unidos, gobernando. Los mismos descendientes de Roma son los mismos que están aquí ahorita pasando estas leyes contra el Altísimo. Eso dice, fueron y agarraron autorización para seguir las costumbres paganas, que si ya se las ponen en, si pueden ustedes busquen una, como por ejemplo Caligula, y van a ver las cochinadas que hacían estos pueblos, la pornografía, todo eso, la homosexualidad, los gimnasios donde andaban ahí desnudos, todo eso que se conoce ahora en día, que para muchos de ustedes es normal y está bien, acuerdo a la escritura, es contra la ley, ver la desnudez de alguien más que no sea tu esposo si eres mujer y tu esposa si eres hombre. Dice, es una transgresión, una abominación al Padre. Pero estos hombres, estas otras naciones, la introducieron a nuestra gente y aquí nuestra propia gente está buscando para poder introducir esto a Israel. ¿Lee? Construyeron un gimnasio en Jerusalén. Ahí está. Ajá. Como acostumbran los paganos. Exactamente. Si van a ver ustedes la definición de gimnasio es ejercicio o hacer ejercicio desnudo. Está en la palabra. Por eso es necesario estudiar palabras y el significado y la raíz. Continúa. Y dejando por circuncidar sus hijos. Imagínense eso. Esa es una ley. Esa es una ley del pacto. Del pacto que hizo el Padre con nosotros. Al octavo día, todo varón de Israel tiene que ser circuncisado. Y si está mayor y nunca fue cuando estaba joven y viene al entendimiento de la ley, tiene que hacerlo antes de guardar el día de Pascua. Pero aquí dicen, ¿qué dice? Léelo de principio. Y dejando por circuncidar sus hijos, apartándose del santo concierto. O sea, del pacto. Ajá. Y juntándose con las gentes, y vendiéronse a hacer lo malo. Exactamente. ¿Qué versículo era ese? Ese es el 15. Exacto, ok, perfecto. Vamos al 41. El 15 dice, y se vendieron. Mucho se conoce, no voy a vender mi alma, ¿no? Sí. Pero mira toda la gente qué es lo que hace. Si eres un artista, si eres un, ¿cómo se llama? Actor. Si estás aquí entre los medios de ¿cómo se llama? De comunicación, mucha de nuestra gente vende su alma para poder conseguir las según bendiciones de estas naciones, que es lo que hicieron estos renegados de Israel en el pasado. Otra vez, no hay nada nuevo. Pero acuérdese, ¿qué te ganas si consigues el mundo entero, pero pierdes tu alma? Es lo que dice la Escritura. Pero nuestra gente, obviamente, cumplimos la semana pasada, las cosas carnales nos intrigan más que lo espiritual. Y vamos por lo que queremos en vez de lo que necesitamos casi el 90% del tiempo. Por eso es necesario estar conectado con esto. Continuamos en el 41. Versículo 41. El rey publicó entonces en todo su reino un decreto que ordenaba a todos formar un solo pueblo. ¿Escucharon eso? Que es lo mismo que han hecho las naciones por mucho tiempo. Por eso dice, una nación somos debajo de Dios. Dice el himno, creo que es aquí de Estados Unidos, pero del Dios Jehová, ¿no? Se dice una nación ante Dios, ¿sabes? Imagínense, Dios es poder. Cristo, que fue el que fue dejado como la puerta hacia Jehová, Jehová incluso, ese no es el Dios de que está hablando Estados Unidos. Esta nación, este pueblo, de por sí el mundo entero, que se dicen ser cristianos, son anticristos, acuerdo a la Santa Escritura. De cristianos no tienen nada. Más que la Biblia que tienen, pero que no la usan como deben de usarla. Aquí es lo que está sucediendo y está poniendo una nueva orden mundial, que es lo que si ustedes la buscan, han hecho, no fue la última vez ni la primera, fue una de las primeras veces,
pero no tanto, porque acuérdense, en Babel también estaban tratando de hacer lo mismo. En Babilonia, quiero decir. Pero esto sucede, y lo han hecho también aquí varias veces en los Estados Unidos. Ellos deciden en el mundo entero de por sí. Ellos deciden quién va a estar en qué situación y qué leyes van a dictar el gobierno del mundo. Búsquenlo si no me creen. Orden mundial. Aquí dice, y él publicó entonces en todo su reino un decreto que ordenaba a todos formar un solo pueblo. ¿Cómo se iba a hacer eso? Lee. Versículo 42. Abandonando cada uno sus costumbres propias. Imagínense eso. Está aquí en la nación de Israel trayendo que él va a ser el rey mundial y todo lo que él dice se va a cumplir. Y tiene que abandonar cada persona sus costumbres propias. Lee. Todas las otras naciones obedecieron la orden del rey. Todas las otras demás naciones, aparte de Israel, no tuvieron problema. Fueron y dijeron, vamos. Lee. Aún muchos israelitas aceptaron la religión del rey. Obvio, como siempre, porque acuérdense, solo un tercio va a estar diligentemente con el Altísimo. Dice, los 2/3, los demás, ellos obviamente van a querer hacer todo lo que las naciones hacen, que es lo que se mira alrededor de nosotros. Sábado se conoce como un día de placer, ¿no? Mundialmente. Aquí sí. Aquí es mi fin de semana ya, vamos a echar party. El cuerpo lo sabe. Es viernes y el cuerpo lo sabe. ¿Y qué significa eso? El cuerpo lo sabe. Supiera que es tiempo de descansar. Pero ¿qué es lo que han programado en nuestro cuerpo, en nuestras mentes? Que viene el viernes. La fiesta. Es de echar party. Es de ir a buscar, ¿cómo se llama? Y de por sí, acuerdo a la ley, sí es un día de fiesta. Pero no la fiesta que celebramos nosotros aquí, que vamos a los clubs y todo eso, al strip club, que vamos con tanto desorden, sino que es un día de fiesta que conmemora el día séptimo, el reposo que nos dio Jehová, para que también nuestra mente y todo esté, de una manera relajada y se pueda reprogramar para, producir más. Pero, o sea, de bailar y todo eso, no hay nada contra eso, pero que se haga acuerdo a la escritura. Porque es un día de fiesta. Es un día de fiesta, pero no la fiesta que se celebra en el mundo. Continuemos. Versículo 44. Por medio de mensajeros, el rey envió a Jerusalén y demás ciudades de Judea decretos que obligaban a seguir costumbres extrañas en el país, y que prohibían ofrecer holocaustos, sacrificios y ofrendas en el santuario. Ajá, imagínense eso. Ellos ya estaban negando que Israel hiciera lo que ellos tenían que hacer por ley de Dios en su propia tierra. Lee. Que hacían profanar el sábado, Imagínense las fiestas. eso, que es lo que digo ahorita. Desde ese entonces empezó todo eso. No. El día de reposo, no. Las ofrendas que haces a Jehová, no. Sino que vamos a hacerte profanar el sábado. ¿Y por qué hacen ellos eso? ¿Por qué siempre hacen eso ellos? Porque la Escritura te dice, mientras tú sigues mi ley, bendito serás. Mientras tú no sigas mis leyes, maldito serás, y otro que no es ninguna gente gobernará sobre ustedes. Ese otro que no es ni gente, subhuman, como dice el diccionario de ellos mismos, Edom, o cacosoideo, como se conoce, cacasiático, creo que es la palabra, ellos saben que mientras ellos nos mantienen a Israel en pecado, ellos van a gobernar y van a estar en control de todo. Por eso él vino aquí y dio estas órdenes, estas leyes. Dice, para que ya no siguieran. Lee esa última parte otra vez. Lo voy a leer otra vez. Que hacían profanar el sábado, las fiestas. Ajá. 46. El santuario y todo lo que era sagrado. Que mandaban construir altares, templos y capillas para el culto idolátrico, así como sacrificar cerdos. ¿Escucharon eso? Sacrificar cerdos. Y ustedes los comemos como que fuera lo más exquisito.
Es una abominación. Estos animales sabían qué estaban haciendo. Y los animales no los puercos, sino que los edomitas. Este hombre que vino con estos decretos. Ellos sabían el pecado, la ofensa que estaban cometiendo, cortando y sacrificando puercos, marranos, aquí en el templo de Jehová. Acuérdense, este es el templo de Jehová. Lee, cerdos y otros animales impuros, ¿verdad? Sí, y otros animales impuros. Ahí te está dando exactamente que estos animales son impuros. Es lo que ellos vinieron a traer a nuestro pueblo. Acuérdense, ellos, como dijo la escritura, que lo que hicieron fueron a grandes, como dijo la escritura, la miseria, ¿no? ¿Qué es la palabra que usó? Calamidades, dice, y trajeron muchas calamidades. Eso es lo que están trayendo. Porque acuérdense, cuando uno se desconecta de la ley de Dios, las maldiciones vienen. Dame Juan 7:49 para comprobar eso. Juan, este es el libro de Juan. Y así es cuando empieza a hacer más sentido todas estas escrituras. Y primero Dios ya no se mira como que nosotros somos unos locos aquí nomás inventándonos cosas. Todo lo que leemos, todo lo que traemos, leemos de la escritura. Lo comprobamos. 7:49. Y 7:49 dice, mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Exactamente. ¿Qué más claro lo quieres? Esto es lo que ellos estaban tratando de hacer, porque cuando miran ustedes la historia, cuando ellos fueron a conquistar muchas tierras, a Israel lo dejaron en paz. Acuérdense que los que estaban gobernando antes de ellos eran los persos. Ellos sabían quiénes éramos y nos dejaron regresar de por sí y continuar viviendo en paz. Pero ya viene este Alejandro y todos sus ejércitos y sus, ¿cómo se llama?, escogidos, sus generales o capitanes, como le quieras decir, para venir y traer esto. ¿Por qué otra vez? Porque Job 9:24 y las profecías de Daniel se estaban cumpliendo. Acuérdense, el Altísimo tiene un tope y el tope llegó aquí. Uno de los topes. Después se puso hasta peor cuando vienen los romanos. Y ahora estamos donde estamos ahora, que ahora en día ni sabemos que somos israelitas. Entonces, aunque sea, sabíamos y reconocíamos que íbamos a escoger el bien o el mal. Ahora en día es difícil solo entender las palabras de esta clase, por ejemplo. Pero es lo que pasó por desconectarnos. Vamos ahí, vamos a Primera de Macabeos 2:1 para ver cómo responde Israel a todo esto que está sucediendo. Este es el primer libro de Macabeos, capítulo 2 y versículo 1. Por ese tiempo entró en escena Matatías, hijo de Juan y nieto de Simón. Este es un personaje que tenemos que poner atención. Matatías, lee. Era sacerdote. ¿De qué tribu sería? Era levítico. Exactamente, era de Levi, ¿no? De la tribu de los sacerdotes. Y vamos a ver qué es lo que hace este hermano. Y esta otra vez, no me voy muy profundamente, pero la escritura te habla de Levi, de los levitas, y cómo iban a defender, cómo iban a pelear por la ley. Vamos a ver aquí, porque no solo es espiritualmente, literalmente te va a explicar este libro completo, la celebración del memorial de Simón. Estamos celebrando la tribu de Levi, que literalmente peleó contra estos paganos. Lee. Descendiente de Joharib. Había nacido en Jerusalén, pero se había establecido en Modín. Estaba en la ciudad de Modín. Continúa. Tenía 5 hijos. Juan, que también se llamaba Gadí, Simón, llamado también Tasí, Judas, también llamado Macabeo, Eleazar, que también llevaba el nombre de Abarán, y Jonatán, también llamado Afús. Cuando Matatías vio las injurias que se hacían a Dios en Judea y en Jerusalén, exclamó: ¡Qué desgracia haber nacido para ver la ruina de mi pueblo y de la ciudad santa, y tener que quedarme con los brazos cruzados mientras que ella cae en manos de sus enemigos! Imagínense lo que está diciendo este hermano. Dice, qué desgracia que yo tenga que ver esto.
Pero está cayendo en las manos de ¿quiénes? De sus enemigos. ¿Qué versículo estamos? Estamos en el 7. Acuérdense eso. En el versículo 7 te está diciendo, en las manos de sus enemigos. Lee. Y el templo queda en poder de extranjeros. ¿De quiénes? De extranjeros. Ok, entonces, estos poderes que estamos leyendo no son israelitas, no son descendientes de Israel, sino que extranjeros. Y aquí Matatías está reconociendo la desgracia que está sucediendo sobre Israel. Continúa. Su santuario está como un hombre que ha perdido su honor. Los objetos que eran su gloria han sido llevados a otra parte. Imagínense esto, porque acuérdense cómo quedábamos, cómo cuidábamos. Todo lo que se le daba al Altísimo era santificado. No tenía, o sea, era algo especial. Y ahora dice en nuestro hermano Matatías que todo eso se ha robado de nuestra gente, se ha robado del Altísimo. Lee. Sus niños han caído muertos en las calles de la ciudad. Escuchen esto. Eso no es algo leve. Pero ¿quién te enseña esto en la ¿cómo se llama? En iglesia? Nadie. Estos son nuestros anteniños, o sea, nuestros antepasados, nuestros hermanitos y hermanitas, o abuelos de por sí, si es en el pasado, pero son niños. Imagínense ustedes sus criaturas. Ahora en día, no poder guardar esta ley, que es lo que se aproxima otra vez, porque la Escritura lo dice. Esto es lo que le estaba sucediendo a nuestras criaturas en esos días, por medio de estos salvajes edomitas y otras naciones que venían con ellos. Lee. Sus jóvenes han sido acuchillados por el enemigo. No hay nación que no le haya arrebatado su poder real y que no la haya saqueado. Versículo 11. Le robaron a Jerusalén todos sus adornos de libre paso y ser esclava. So, imagínense, de estar a ser libre, nos están formando a una nación de esclavitud. Pero acuérdense, eso fue profetizado por el Altísimo que nos iba a suceder, generación tras generación, si no seguíamos las leyes. Continúa. Nuestro hermoso santuario, que era nuestra gloria, está en ruinas. Los paganos lo han profanado. ¿Para qué seguir viviendo? ¿Para qué seguir viviendo? Imagínese cómo estaba sintiéndose Matatías. Lee. Y Matatías y sus hijos se rasgaron la ropa, se pusieron ropas ásperas y lloraron amargamente. Exactamente, eso están lamentando hacia el Altísimo. Continúa. Versículo 15. Entonces, él y sus 5 hijos, lee. Cuando los funcionarios del rey encargados de obligar a los judíos a renegar de su religión llegaron a la ciudad de Modín para hacer que se ofrecieran los sacrificios, muchos israelitas se les juntaron, pero Matatías y sus hijos hicieron un grupo aparte. Entonces los funcionarios del rey dijeron a Matatías: tú eres una persona de autoridad, respetada e importante en esta ciudad. Imagínense cómo le viene hablando ya, hablando con un beneficio, ¿no? So dice, tú eres una persona ¿de qué? De autoridad, respetada e importante en esta ciudad, y tienes el apoyo de tus hijos y de tus hermanos. Mire cómo se le está ahí tratando de lavar el cerebro a nuestro hermano. Dice, versículo 18, acércate pues, para ser el primero en cumplir la orden del rey. Así lo han hecho en todas las naciones, y también los hombres de Judea y la gente que ha quedado en Jerusalén. De esta manera, tú y tus hijos formarán parte del grupo de los amigos del rey. ¿Escucharon eso? Se lo está tratando de comprar, como los otros que vendieron su alma. Ahora este individuo del rey, el mensajero del rey, le está diciendo a Matatías, como tú tienes buena reputación, todo el mundo te respeta, obviamente es levítico, y tus hijos, dice, si siguen lo que yo les estoy dando y convencen a la gente que tienen que seguir los mandatos del rey, ustedes van a ser considerados amigos del rey. Como ahora en día la gente que está en poder, viene y trae ciertas situaciones, ciertas agendas
para los pueblos latinoamericanos, por ejemplo. Y le dice a un simple de ese país, ¿sabes qué? Si tú haces todo lo que nosotros queremos y haces convencer a la gente que también te siga, para que nos siga a nosotros, te vamos a dejar estar aquí con nosotros. Que la mayoría de nuestra gente siempre lo acepta. Eso es lo que le estaban tratando de dar. O sea, lo estaban tratando de comprar a Matatías y a su familia entera. Continúa a ver qué pasó. Y serán honrados con obsequios de oro y plata, y con muchos otros regalos. Ajá. Matatías respondió en alta voz. Este es versículo 19. Pues aunque todas las naciones que viven bajo el dominio del rey les obedezcan y renieguen de la religión de sus antepasados, y aunque acepten sus órdenes, yo y mis hijos... Escuchen esto, dice, yo y mis hijos, ¿qué? Y mis hermanos seguiremos fieles la alianza que Dios hizo con nuestros antepasados. ¿Escucharon eso? Eso dice, nada, nosotros vamos a mantener la alianza firme que hicimos con el Altísimo Jehová por medio de nuestros antepasados. ¿Escucharon eso? Y ahora en día nuestra gente dice, nada, yo prefiero mejor una carnita asada el día de memorial. En la celebración del Día de Memoria. Porque, ¿y memoria de qué fregados? Dice, seguiremos fieles. Exacto. Pero imagínense lo que cambiamos, lo que dejamos por seguir las costumbres de estos paganos. Son nuestro hermano aquí Matatías y su familia entera, sus amigos, dicen, nada, vamos a seguir fieles al Altísimo. Continúa. Versículo 21. Dios nos libre de abandonar la ley y los mandamientos. Nosotros no obedeceremos las órdenes del rey, ni nos apartaremos de nuestra religión en lo más mínimo. En lo más mínimo. Este hombre de por sí era fiel seguidor del Altísimo. Continúa. Versículo 23. Apenas había terminado Matatías de decir estas palabras. Un judío se adelantó. Escuchen esto, eso dice, apenas terminó de decir todo esto Matatías y un israelita vino y se adelantó. ¿Hizo qué? A la vista de todos. Enfrente de todo el mundo, incluyendo Matatías. Para ofrecer un sacrificio sobre el altar pagano. Imagínense qué estupidez esa, pero qué falta de valor. Qué falta de, no digo la palabra, pero ya saben, de este hombre, de este débil, escuchando a este, obviamente era un hombre antiguo, un anciano, y el anciano ahí con poder por medio del Altísimo dice, nada, ni loco, primero muerto, como decía también Zapata, prefiero morir peleando que vivir en mis rodillas. Lo dijo también muchos artistas de nuestra gente. Aquí es lo mismo que está diciendo este hombre, nada, voy a pelear. Viene este débil y hace sacrificio en el altar pagano. Lee. Que había en Modín, tal como el rey lo había ordenado. Y o sea, al ras, como mucha de nuestra gente, va y sigue todo lo que dice el enemigo, pero nada de lo que dice el Altísimo. Vamos a ver qué pasa con este individuo. Versículo 24. Al verlo, Matatías se llenó de indignación. Se estremeció interiormente y llenó de justa ira. Estaba enfurecido por dentro. Estaba que no se aguantaba. Vamos a ver qué pasó. Corrió y mató a ¿Corrió y qué? ¿Abrazó? Y mató. ¿Le habló? Y mató. ¿Escucharon esto? Dice, corrió y mató. ¿A quién? A aquel judío sobre el mismo altar. Gentes, pónganse a pensar. Estamos en guerra espiritual y pronto va a ser físicamente. Pero aquí te está dando el ejemplo que cuando esos días vienen, si no estás fundado de acuerdo a las leyes, si no tienes buena fundación, vas a ser como este débil. Y van a venir judíos como Matatías y van a ejecutar el juicio que se debe ejecutar. Eso dice, corrió, léelo otra vez. Dice, corrió y mató a aquel judío sobre el mismo altar. Mató también al funcionario
del rey que obligaba a los judíos a ofrecer esos sacrificios. Imagínese eso, básicamente seguro él estaba con tanto pánico que dice, no, pues Matatías va a morir si no hace lo que debe de hacer. Yo mejor voy a ser el primero, el Jigaboo, para venir aquí y poner aquí la ofrenda, ¿no? O sea, dice, él no solo fue el único que fue acabado, sino que también mató al funcionario del rey que obligaba. So, imagínense ustedes como los friars cuando vinieron aquí los españoles. ¿Cómo se llama? Los tiempos cuando estaban, se me fue la palabra, la conquista, y tenían aquí, vinieron trayendo los, cuando estaban matando a nuestra gente. Bueno, imagínense los españoles llegando a México y haciendo lo que estaban haciendo con nuestra gente en México. Lo mismo estaban aquí, iban a hacer estas personas y habían estado haciendo estas personas porque leímos anteriormente que estaban aquí acuchillando a nuestra gente, a nuestras mujeres, a los varones. So, manera débil, buscando la vida, encontró la muerte. Y también aquí vino Matatías y mató también al funcionario del rey que obligaba a los judíos a ofrecer esos sacrificios y destruyó el altar. Imagínense eso. Es como debemos de reaccionar cuando vengan esos días. Pero no vamos a poder reaccionar así si no tenemos una fundación fuerte en estos días, en los días anteriores a eso. Por eso es necesario. Obviamente ese hombre no tenía confianza en el Altísimo. Hizo transgresión contra el Padre e inmediatamente encontró el juicio. 26. Versículo 26. Estaba lleno de celo por la ley, como Finés contra Simri, hijo de Salú. Es otra historia en nuestro pasado. Enseguida gritó, Matatías a voz en cuello en la ciudad. Todo el que tenga celo por la ley y quiera ser fiel a la alianza de Dios, que me siga. Exactamente, eso dice, todos los que están con Dios, que me sigan. Ahora ustedes pueden ponerse a ver cómo es que hay tanto espíritu de revolución en todas las tribus de Israel. Tenemos allá ¿cómo se llama? En Perú, que estaba el Tupac Amaru, cuando miran ustedes cómo él se movía. En México, Zapata. También en Veracruz, se me olvida el nombre del esclavo que fue y revolucionó ahí en Veracruz. Todo, y por medio de todo, no me acuerdo los nombres de muchos otros revolucionarios en nuestras tribus, pero siempre han habido Nat Turner, ese otro aquí en los Estados Unidos. Pero tantos que han existido, ¿por qué? Porque ese espíritu ha estado en nuestras gentes. Continúa. Versículo 28. Y él a sus hijos huyeron a las montañas, dejando en la ciudad todo lo que tenían. Por esa época, muchos que querían llevar una vida recta de acuerdo con la ley, se iban a vivir al desierto. ¿Escucharon eso? Se alejaron de las ciudades y fueron a vivir entre ellos mismos. ¿Lee? Con sus hijos, sus mujeres y sus animales. ¿Escucharon eso? Con toda la familia estaba en acuerdo, como 1 Corintios 1 y 10, de la misma mente, en el honor y la defensa del Altísimo y de sus leyes. ¿Lee? Pues la situación se había hecho intolerable. Exacto. Vamos de ahí, vamos ahora a 1 Macabeos 3. Solo un poco de historia antes de llegar a la razón por cual celebramos el memorial de Simón, que si no se los he dicho, viene siendo el 23 días, el segundo mes, y que ya estamos en el segundo mes, estamos en el, ¿qué es el día ahora? ¿Sexto día? El primer día fue mayo 1. El 23, que es el lunes, viene siendo, ¿cómo se dice? El memorial de Simón. Vamos a leer en un instante cómo llegamos a esa fecha.
El 23, que es el lunes que viene, mayo 23, 2022, viene siendo este memorial en cual vamos a leer en un breve instante. Lee ahora entonces Primera de Macabeos 3. y 38. Primer libro de Macabeos, capítulo 3, versículo 38. Lisías escogió a Ptolomeo, hijo de Dorimeno. So, estamos aquí leyendo. ¿Qué terminamos ahorita? 2, ¿verdad? Sí. No, disculpa, 3 y 1. 3 y 1. Vamos a leer de Judas. So, muere Matatías y deja a estos a sus hijos encargados, y Judas fue uno de los que le dejó como el capitán de Israel. Lee. Este es primer libro de Macabeos, capítulo 3, versículo 1. Entonces Judas Macabeo ocupó el lugar de su padre. So, falleció Matatías y viene Judas Macabeo, a reemplazar a su padre, disculpen. Lee. Todos sus hermanos y los partidarios de su padre lo apoyaron y se entregaron con el entusiasmo a luchar por Israel. ¿A luchar por sus propias familias? Por Israel. Por la nación entera. Lee. Judas extendió la fama de su pueblo. Escuchen esto, a ver qué tan grande no era Judas. Como un gigante, se protegió con su coraza y se armó para la guerra. Dio batalla tras batalla y con su espada protegió a su ejército. Acuérdense, estos son levitas y están peleando aquí físicamente contra las naciones, contra los enemigos, como lo muestra la Escritura, lo describe la Escritura. Lee. Por sus hazañas parecían un león. Parecía un león. Parecía un león. O un cachorro que ruge tras la presa. Ruge tras la presa. Persiguió a los malvados hasta dar con ellos. ¿Escucharon esto? So, no andaba persiguiendo a gente justa, no andaba persiguiendo a gente que amaba al Altísimo, sino dice, persiguió a los malvados hasta dar con ellos. Lee. Y entregó a las llamas a los perturbadores de su pueblo. ¿Escucharon eso? A los israelitas, todos los que estaban ahí perturbando al pueblo, los echaba literalmente al fuego, a las llamas. Los andaba quemando. Porque ese es el juicio. Si no se hace así, si alguien es malvado, dice la Escritura, no se puede enderezar. Ya cuando está chueco alguien, así queda. Y así continuará. Eso dice, hay que ¿cómo se llama? Terminarlos por bien, o sea, completamente, por completo, disculpen. Continúa. Versículo 6. Ante él, los malvados se llenaron de terror, y los que hacían el mal fracasaron. En sus manos prosperó la causa de la libertad. ¿Escucharon eso? Él trajo la libertad otra vez a Israel. Pero acuérdense, esta fue muchas más batallas. Lee. Les amargó la vida a muchos reyes, pero alegró con sus hazañas al pueblo de Jacob. ¿A quién? Al pueblo de Jacob. Escuchen exactamente cómo describe el libro. ¿A quién? Dice, pero alegró con sus hazañas al pueblo de Jacob. ¿Quién es el pueblo de Jacob? Las 12 tribus de Israel, que viene siendo la nación de Israel. Eso dice, alegró al pueblo de Jacob, su antepadre, el original, el tatarabuelo que nos dio nacer a todas las tribus. Lee. Su nombre será recordado y bendecido eternamente. Y acuérdense, si ustedes no lo conocen, pues tienen que empezar a leer, porque son como Jesucristo, como Juan, como Salomón, como todas estas personas que está en la Escritura. Está escrito también de Judas y también de todos los demás, Macabeos, Matatías, su padre, y así sucesivamente. Que es de aquí, cuando ustedes van viendo, viene a entrar Herod después de Simón, y es cuando vienen los días de Jesucristo. Lee. Recorrió las ciudades de Judea y exterminó a los impios que en ella había. Desvió de Israel los terribles castigos. ¿Escucharon eso? Eso dice, libró, apartó a Israel de los terribles castigos
que venían, que estaban sobre ellos. Lee. Su fama llegó hasta el extremo de la tierra, pues reunió a un pueblo a punto de ser exterminado. ¿Escucharon eso? Estábamos a punto de exterminación. Y este grande aquí, hermano Judeas Mateo, el martillo, fue ¿cómo se llama? Capaz de defender de tanta, ¿cómo se llama? Calamidad. No, de lo que tenía él, o sea, la fe que tenía su padre, que tenía obviamente sus alrededores y que así había sido crecer, había crecido con esa fe, con esa instrucción, con esa fundación. Él no se detuvo para nada para defender al pueblo de Israel y a traer paz otra vez a la nación de Jacob. Vamos de ahí, vamos a 1 de Macabeos 3:38. Él defiende y mientras él está defendiendo, estas otras naciones están viendo maneras de cómo contender y deshacerse de los macabeos. 38, mismo capítulo. Versículo 38. Lisías escogió a Ptolomeo, hijo de Dorimeno, a Nicanor y a Gorgías, personajes poderosos del grupo de los amigos del rey, y los envió al mando de 40,000 soldados de infantería y 7,000 de caballería a invadir a Judea y arrasarla. Exactamente, ahí está otra vez otra invasión. Aquí están personajes y cuando tengan tiempo ustedes lean todo porque van a ver tantas personas, tantos individuos que vinieron porque cada vez que enfrentaban a Israel estaban viendo que no podían contra Israel. Pero mire lo que dice para que sepan. No, vamos a saltarnos directo. 1 de Macabeos 13:1. Este es el primer libro de Macabeos. La historia que viene siendo celebrando la memoria de Simón, que fue el último hermano que quedó de todos los demás porque murieron en batalla. Esta es la historia de Simón, de esta conmemoración que se le hace. Primer libro de Macabeos 13:1. Simón tuvo noticia de que Trifón había reunido un poderoso ejército para invadir Judea y destruirla. Al ver que el pueblo estaba alarmado y lleno de pavor, fue a Jerusalén, reunió a la gente y los animó diciéndoles: ustedes saben lo que yo y mis hermanos y toda la familia de mi padre hemos hecho. Básicamente les está dando a entender, miren, como dice la Escritura, el temor no existe en Israel. Ustedes ya vieron como nuestra familia no se ha detenido para nada para defender a Israel. ¿Cómo que van a tener miedo ustedes ahorita? Lee. Por las leyes y el templo, y las batallas que hemos peleado y las penalidades que hemos sufrido. Obviamente, porque ¿cuántos de sus hermanos no habían muerto? Todos, era el último. Lee. Versículo 4. Por Israel han muerto todos mis hermanos, y solo yo he quedado con vida. Imagínense qué grande era esta familia, que defendieron hasta la muerte, como Jesucristo, a la nación de Israel. Mientras otros estaban aquí débiles, siguiendo y buscando las costumbres paganas. Nada ha cambiado, Israel. Continúa. Versículo 5. Ahora ni pensar que yo quiera salvar mi vida en un momento de peligro, no valgo más que mis hermanos. Dice, es una locura pensar que yo me voy a querer salvar mi vida. Dice, en un momento de peligro. No, en este momento hay que pelear. Dice, ¿cómo voy a estar yo así? Como que soy más que mis hermanos. ¿Lee? Al contrario, lucharé por mi pueblo, por el templo y por las mujeres e hijos de ustedes. Pues todos los paganos se han reunido para exterminarnos. Otra vez, acuérdense, nos escapamos de una exterminación ahí. También como cuando celebramos la celebración de Purim y la destrucción de Nicanor. Todo eso es lo mismo. Acuérdense en Esther capítulo 9, cuando otra vez los edomitas, por medio de Haman, nos quisieron exterminar.
Aquí está sucediendo lo mismo otra vez, y cuando leen este libro van a ver cuántas veces no pasó eso. So, dice aquí otra vez, le está hablando Simón a su gente. Dice, hay que empezar a pensar cómo vamos a batallar a estos canijos que vienen a tratar de exterminar a estos paganos, como los describe él. ¿Eh? Versículo 7. Al oír estas palabras, el pueblo se llenó de entusiasmo, y todos gritaron, tú eres nuestro jefe, en reemplazo de tus hermanos, Judas y Jonathan. Guíanos en nuestras batallas, y nosotros haremos todo lo que nos haremos todo lo que nos ordenes. Lee. Entonces Simón reunió a todos los aptos para la guerra, y se dio prisa en terminar las murallas de Jerusalén, y la fortificó alrededor. Continúa. Envió a la ciudad de Jope a Jonathan, hijo de Absalón, con un ejército suficiente, y expulsó a los que vivían en la ciudad y se estableció en ella. ¿Vieron eso? Está aquí planeando cómo va a ser la defensa y el ataque contra los enemigos y hacia los enemigos. Lee. Versículo 12. Trifón salió de Tolemaida con un numeroso ejército para invadir Judea. Llevando preso a Jonathan, Simón había acampado en Adid, al borde de la llanura. Cuando Trifón se enteró de que Simón había tomado el puesto de su hermano Jonathan y que se preparaba a darle batalla, le envió una delegación a decirle, tenemos preso a Jonathan, tu hermano, por causa de un dinero que debe el tesoro real, en relación con el cargo que ejercía. Enviamos pues 3,300 kilos de plata y 2 de los hijos de Jonathan como rehenes, para estar seguros que no se rebelará otra vez contra nosotros, y luego lo dejaremos en libertad. ¿Escucharon eso? Se lo están poniendo bien difícil. Dice, si quieres a tu hermano, manda a 2 de sus hijos, aparte de todo el oro y toda la plata que están pidiendo. ¿Lee? Versículo 17. Aunque Simón dio cuenta de que era una trampa. Simón es inteligente y dice, yo sé que es una trampa, pero miren lo que hace. Mandó traer el dinero y los 2 muchachos para no hacerse odioso entre la gente. Hay decisiones que se tienen que hacer a veces por el bienestar de la nación y poner aparte el bienestar de uno mismo, de su propia familia. O sea, estos hermanos estaban viendo, esta familia, Simón, estaba viendo la foto, o sea, la nación, el bienestar de toda la nación, más que el bienestar de su propia familia, por decirlo así. ¿Lee? Y para que no dijeren después que Jonathan había muerto por no haber enviado el dinero y los muchachos. Acuérdense, porque básicamente lo que se está dando a entender, el conocimiento de él, para él es obvio que es una trampa, pero para el que está afuera viendo, sin tener el conocimiento, ellos lo podían haber tomado como que por culpa de él y no mandar la plata y los 2 hijos, murió Jonathan. O sea, no sé si me explico, pero continúa. Versículo 19. Así pues mandó a los 2 muchachos y los 3,300 kilos de plata. Imagínese eso. Wow. Ajá. Pero Trifón no cumplió su palabra. Obviamente. Y no dejó libre a Jonathan. Versículo 20. Después Trifón se puso en marcha para invadir el país y destruirlo. Exacto, pero si uno entiende lo que dice la Escritura en Proverbios, dice, cuando él habla bien, nunca le creas, porque hay 7 abominaciones detrás de él, detrás de eso, de lo que está diciendo. Pero otra vez, Israel a veces no entiende lo que es y lo que está en la Escritura, pero lee. Pero dio un rodeo por el camino de Adoraim, porque Simón y su ejército les cerraban el paso por donde quiera que iban. Entre tanto, los soldados de la ciudadela de Jerusalén enviaron mensajeros a Trifón, urgiéndole que fuera hasta ellos por el desierto y que les enviara alimentos. Trifón preparó toda su caballería para ir allá,
pero aquella noche cayó tanta nieve que no pudieron llegar. Entonces se retiró a Galad. Apenas se acercó a Bascama, mató a Jonatán, que fue enterrado allí. Imagínese eso. Además llegó ahí, a llegar al sitio, fue y obviamente no otorgó lo que había prometido, sino que mató a Jonathan. Ahora no solo mata a Jonathan, tiene toda esa plata y tiene los 2 hijos. ¿Lee? Luego Trifón regresó a su país. Versículo 25. Simón mandó a traer los restos de sus hermanos Jonatán y los enterró en Modín. Acuérdense otra vez, es acuerdo a la escritura, tradición enterrar a nuestros difuntos, no quemarlos ni nada de eso, sino que enterrarlos, que es lo que estaba haciendo Tobías en los otros días de cautiverio. ¿Lee? La ciudad de sus antepasados. Todo Israel lo lloró durante muchos días, con grandes muestras de dolor. Estamos lamentando, lee. Simón construyó un gran monumento sobre la tumba de su padre y de sus hermanos, bien visible, hechos de piedra, talladas por el frente y por detrás. También levantó 7 pirámides. ¿7 qué? 7 pirámides. Es otro, ¿cómo se llama? Otra clase en sí, otro tema. Pero escuchen, 7 pirámides. ¿Quién es la única nación que ha estado formando pirámides desde el principio? Los judíos. Exacto. Estábamos ¿cómo se llama? En cautiverio en Egipto. Todas esas pirámides, ¿quién las construyó? Nosotros. Estamos aquí, estamos en las Américas. Otro símbolo, otra, ¿cómo se llama? Clave para ver quién es la gente escogida del Altísimo. Pero continúa, 7 pirámides. En 2 hileras para su padre, y su madre y sus 4 hermanos. Versículo 29. Ya quedó sin familia Simón. O sea, todos han fallecido en pie de guerra contra la maldad. Versículo 29. Con gran arte rodeó las de altas columnas las pirámides, y sobre las columnas puso escudos y armas, como recuerdo eterno. Junto a los escudos y las armas había naves y en relieve, para que todos los navegantes pudieran divisarlas. Este monumento sepulcral hecho en Modín existe hasta el día de hoy. Estoy seguro que si va uno allá a la ciudad de Modín puede encontrar eso, aunque sea una muestra o una dirección en donde estaba eso, donde Simón había puesto esto. Continúa. Versículo 31. Brinquémonos, pueden leer ustedes. A ver, ¿qué? No, continúa. Versículo 31. Trifón traicionó al joven rey Antíoco, lo mató. Entre ellos mismos, como ahora en día, Rusia contra, ¿cómo es el otro país? Ucrania. Ucrania. Aquí los Estados Unidos tratando de ayudar. Todos son edomitas, no más que diferentes tribus, pero también siempre se han atacado, como estamos leyendo aquí. Traicionado entre ellos mismos. Lee. Trifón traicionó al joven rey Antíoco, lo mató y reinó en vez de él, poniéndose la corona de Asia. Ahora es el que está gobernando Asia también. Lee. Causó grandes males en el país. Imagínense todo donde van y llegan estos. Nunca hacen bienes, sino que puros males. Llegaron a los Estados Unidos, ¿qué hicieron? Trajeron enfermedades a las Américas, trajeron crimen, trajeron homicidio, o sea, masacres. Todo lo que trajeron fue nada más que males. Nunca traen buenas cosas esta nación. No está en su espíritu. Continúa. Versículo 33. Simón reconstruyó las fortalezas de Judea, protegiéndolas con altas torres, grandes murallas, puertas y barras, y dejó provisiones en las fortalezas. Escogió delegados y los envió a ver al rey Demetrio, para pedirle que eximiera de los impuestos al país, pues Trifón no había hecho más que
que robarles todo. El rey Demetrio les contestó, enviándoles la siguiente carta. Versículo 36, esta es la carta, dice. El rey Demetrio saluda al sumo sacerdote Simón, amigo de los reyes. Imagínense esos, los sumos sacerdotes cuando eran israelitas, no como lo que son ahora, que también son paganos, son edomitas, como este papa que todo el mundo ahí anda siguiendo como que fuera algo santificado, que es completamente lo contrario. Pero los sacerdotes de Israel antes eran de Israel. Ahora en día estos sacerdotes no son del Altísimo, sino que son del demonio. Hay que despertar Israel. Yo sé que a muchos de ustedes les duele, pero es la verdad. La verdad es la verdad. Si la quieren pelear, pues está bien. Está bien. Al final del día, acuérdense, este mundo los puede defender según sus opiniones. Pero cuando venga el juicio del Altísimo, ¿quién te va a defender contra el Altísimo? Entonces, ¿quieren vivir una ilusión ahorita? Vívanla. Pero cuando la realidad pegue, cuando ese juicio venga, no se estén lamentando. Va a ser muy, muy tarde. Pero continúa. Versículo 36. El rey Demetrio saluda al sumo sacerdote Simón, amigo de los reyes, a los ancianos y a la nación judía. He recibido la corona de oro y la palma que ustedes me han enviado, y estoy dispuesto a hacer con ustedes una paz completa y dar instrucciones por escrito a los funcionarios. ¿Vieron cómo se movía Simón? Simón era más intelectual y hacía así como tratos como ahora en día se hacen siempre, entonces se han hecho, pero él está moviéndose de una manera más diplomática. Continúa. Para que los eximan a ustedes de los impuestos. Todos los convenios que he hecho con ustedes quedan confirmados, y ustedes pueden conversar todas las fortalezas que han construido. También les perdono todos los errores y faltas que hayan cometido hasta el día de hoy. Les perdono el impuesto real que me deben, que no se siga cobrando ningún otro de los impuestos que se cobraban en Jerusalén. Si hay alguno entre ustedes aptos para inscribirse en mi guardia personal, que se inscriban y que haya paz entre nosotros. Versículo 41. En el año 170, Israel se vio libre del yugo de los paganos. ¿Escucharon eso? Por medio de todo esto que estaba haciendo Simón, aparte de las batallas, porque como le digo, no leímos de todas las batallas, como tengan tiempo, lean ustedes exactamente cómo, pero él estaba haciendo muchas alianzas, formando muchas alianzas con estos pueblos, dejándoles conocer el conocimiento intelectual que tenía Israel. Dice aquí, en el año 170, Israel se vio libre del yugo de los paganos, que de por sí ni lo teníamos que haber estado pagando, pero se hizo. Simón pudo hacer que eso desapareciera. Lee. Versículo 42. Entonces comenzó la gente a escribir a los documentos y contratos. En los documentos. En los documentos y contratos. En el año primero de Simón, gran sumo sacerdote, jefe militar y caudillo de los judíos. Versículo 43. En aquel tiempo Simón atacó a Geser y la cercó con tropas. Construyó una torre de asalto, la acercó a la ciudad, abrió brecha en una de las torres y tomó la ciudad. Los que estaban en la torre de asalto penetraron la ciudad, y hubo allí una gran agitación. Los habitantes de la ciudad subieron con sus mujeres y sus hijos a las murallas, con la ropa rasgada, y grandes gritos ofrecieron la rendición de Simón. ¿Escucharon eso? Se vienen aquí y se están dándole, diciéndole: no nos trate usted como merecen nuestras maldades. ¿Escucharon esto? Estos hipócritas, ¿no? Dice, no nos trate usted como merecen nuestras maldades. ¿A poco no es algo que dicen estos edomitas siempre? Ya cuando los agarran, ya quieren pedir perdón de todo. Quieren misericordia. Quieren misericordia, pero antes de eso,
misericordia no existe en su vocabulario. La hipocresía, lee. Sino según su generosidad. Porque siempre saben cómo es Israel. Imagínense cuando vinieron aquí, les ayudamos a sobrevivir, les dimos, y ahora hasta la mentira te dan que la celebración de acción de gracias. ¿Acción de qué gracias? Si asesinaron a nuestro pueblo después de ayudar, que nuestro pueblo les ayudó. Pero, o sea, misericordia no existe en ellos. Pero ellos saben que la misericordia existe en nosotros y usan eso como herramienta para agarrarnos. Siempre, lee. Versículo 47. Simón llegó a un acuerdo con ellos y dejó de atacarlos. Pero los hizo salir de la ciudad y purificó las casas donde habían estado los ídolos. Y luego entró él en la ciudad cantando himnos y cantos de alabanza. Exactamente, él libró, fue y otra vez, entró a la ciudad, la conquistó otra vez, una de las ciudades de Israel, y viene aquí y dijo, ok, está bien, no los voy a matar, por decirlo así, pero se salen y no regresen, váyanse, como la pestilencia que son. Después de eso viene y dice, él entró, ¿cómo? Dice, entró en la ciudad cantando himnos y cantos de alabanza. Sacó de ella todo objeto impuro e instaló hombres cumplidores de la ley. Fortificó la ciudad y se construyó una casa para sí mismo. Versículo 49. Como los soldados que estaban en la ciudadela no podían salir al campo ni volver a entrar, ni comprar ni vender, empezaron a pasar mucha hambre, de manera que muchos de ellos murieron por esta razón. Entonces ofrecieron a Simón negociar la rendición y él la aceptó. Luego los hizo salir de allí y purificó la ciudadela de todas las impurezas. La ciudadela, que es la ciudad de Jerusalén, lee. El día 23 del segundo mes del año, 171, entró Simón a la ciudad entre cantos de alabanza, con palmas y al son de arpas, platillos y cítaras. Con gran musicón, lee. Con himnos y cantos, porque Israel se había visto libre de un terrible enemigo. Simón decretó que cada año se celebrará con alegría aquella fecha. Fortificó la colina del templo. Disculpa, lee otra vez, el 52. 52. Aquí leímos que era el día 23 del segundo mes, ¿no? Sí. Dice el versículo 51, dice, el día 23 del segundo mes del año 171. Es el día 23, como explicamos anteriormente, del segundo mes, que empezamos este domingo pasado, el 1 de mayo, y ahora está explicando él que dijo esto. Simón decretó que cada año se celebrará con alegría. Se celebrará con alegría aquella fecha. Fortificó la colina del templo, del lado de la ciudadela. Y él, Jerusalén, y él y su gente establecieron allí su residencia. Viendo Simón que su hijo Juan era ya todo un hombre, lo nombró comandante en jefe de todos los ejércitos con residencia en Geser. En Geser, eso es lo que celebramos, otra victoria. Y dice que fue dejada como instrucción que la celebráramos cada año el día 23 del segundo mes. Acuérdense otra vez, es para recordar todo lo que hemos pasado y lo que se nos olvida. Que tenemos esta Biblia, pero mucha gente ha muerto para mantener esta escritura en nuestras manos. Otra vez, en vez de celebrar el memorial de los Estados Unidos, el día de ¿cómo se dice? Memorial Day. Sí, no sé cómo se dice la frega, pero en vez de celebrar eso, tenemos que estar celebrando lo que está de acuerdo a la escritura, que es el memorial de Simón. Con eso nos despedimos y hasta la próxima. Shalom. Shalom.